porque estamos grabando para los que están fuera, los virtuales. De hecho, tenemos estudiantes en el otro lado del charco, en Europa, ¿verdad? Particularmente en Alemania, y ustedes saben quién está en Alemania, que es Dani. Así que desde aquí, Dani, te damos un saludo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Hay otras personas que también están en el centro de crecimiento eh, virtualmente. Pero nosotros tenemos la bendición, ya les voy a permitir ver, la bendición de estar presencialmente. Amén. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, te bendecimos en esta noche, gracias porque nos permites estar en tu casa para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir escudriñando tu palabra. Ella dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos exponemos en esta noche a tu palabra, al mensaje de tu palabra. Seguimos estudiando, Señor, el Antiguo Testamento, seguimos estudiando el libro de Génesis como el primero del Pentateuco, y gracias porque nos permites avanzar, entender lo que tu palabra nos enseña y la aplicación práctica para nuestras vidas. Oramos, Señor, por los que vienen en camino, los bendecimos, que se abra el camino, bendito Dios, y te pedimos que los puedas guardar y que aquellos que tienen dificultad para estar hoy les puedas bendecir y les des la gracia para adelantarse en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con la lección número 3. Vamos a estar haciendo una visión panorámica de lo que son los capítulos de Génesis del 4 al capítulo número 12. Bien, entonces en el capítulo 4 hay un hecho que es importante. Vamos a ver si nos mejora aquí un poquito la... El primer acto de violencia se relaciona con el culto religioso. ¿Cómo es esto? Desgraciadamente la historia de la humanidad está repleta de riñas, brutalidades y guerras motivadas por el celo religioso. Lo que debe unir a los hombres se tergiversa y los separa. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Si alguien lo tiene por allí cerquita, Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Por favor, entonces léelo. Génesis 4, versículos del 1 al 5. Te voy a acercar un poquito el micrófono para que puedan escuchar. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muy bien, aquí vemos la primera historia en donde hubo una riña que fue muy fuerte y la razón fue porque los dos querían presentar ofrenda a Jehová, dos hermanos nacidos de Adán y Eva, pero el uno presenta una ofrenda de una manera y el otro de otra manera. Entonces, nos dice el tema, en la primera de Juan, capítulo 3, el versículo 12, la palabra de Dios nos enseña que Dios rechazó a Caín y su ofrenda porque, vamos a mirar qué dice Juan, primera de Juan 3, 12. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Dime. Dice allí. Ah, no, tienes que leerlo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué a causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muy bien. ¿Las obras de Caín eran qué? Y las de su hermano Abel eran justas. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos dice la escritura? ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda? ¿Porque qué? Porque sus obras, o sea, las obras de Caín eran obras ¿qué? Malas. Bien.
Vamos a ver si sí. Eran obras malas, ¿verdad? Sus obras eran malas. Bien, ahí está. Sigamos. Dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos habla de qué clase fue el sacrificio de Abel. Estamos viendo que realmente el sacrificio que presentó Caín delante del Señor no fue agradable, no porque el Señor se hubiera ido en contra de Caín y tuviera preferencia por Abel, sino porque Caín tenía maldad en su corazón. Eso nos enseña que cuando vamos a presentar ofrenda a Dios, ofrenda de nuestra vida, ofrenda aún física, debemos tener un corazón agradable al Señor, ser limpios delante del Señor. Esa ofrenda es agradable delante del Señor. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 4? ¿De qué clase fue el sacrificio de Abel? ¿Qué dice Hebreos 11:4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y mujer, ¿qué? Y muerte aún habla por él, habla por ella. Entonces, ¿cómo era el sacrificio de Abel? ¿Cuál es la primera palabra que la Biblia nos declara acerca de cuál era el sacrificio de Abel? ¿Cómo era? ¿De qué forma fue? Excelente, excelente. No fue un buen sacrificio, fue un sacrificio excelente, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta, excelente. Ahora, al ofrecer a Abel esta clase de sacrificio, dio testimonio de que era ¿qué? Dice ese versículo, ese sacrificio que presenta Abel delante de Dios, que fue un sacrificio excelente, da testimonio de que Abel era ¿qué? Justo, perfecto. Esa es la respuesta, ese es el siguiente espacio. Al ofrecer a Abel esta clase de sacrificio, da testimonio de que era justo. Muy bien, ok. Abel había muerto, Caín fue rechazado por su pecado. La promesa de la redención pasó a Set, hijo de Adán y Eva, que nació después de la muerte de Abel. Entonces nos muestra la escritura que los dos primeros hijos de Adán y Eva fueron ¿quiénes? Caín y Abel. Caín mata a Abel, el sacrificio de Abel es aceptable y es excelente y es justo delante de Dios, pero el sacrificio de Caín no, porque sus obras eran malas. Entonces, queda solamente Caín de los dos hermanos. Entonces, ¿el Señor de dónde iba a levantar la descendencia? Hace 15 días vimos cómo el Señor dio una promesa en Génesis 3:15. ¿Ustedes recuerdan lo que nos dice Génesis 3:15, que lo aprendimos de memoria? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Cierto? Bueno, por ahí como que ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿O que se nos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo es que decía Chespirito? En fin, pero ahí más o menos tenemos la idea, ¿cierto? Bien, entonces lo que Dios nos habló en Génesis 3:15 es que habría una herencia de bendición y de salvación en Cristo, que Cristo heriría en la cabeza a Satanás, aunque Cristo sería herido en el calcañal. Una herida en el calcañal no es una herida de muerte, pero una herida en la cabeza es una herida de muerte. Cristo hiere de muerte a Satanás, Satanás muere, literalmente está muerto, porque está condenado a la muerte. Él será echado en el lago de fuego después del milenio. Así que cuando, como dijera algún pastor, cuando Satanás quiera recordarte tu pasado, tú encárgate de recordarle su futuro, porque su futuro es destrucción total. Él te recordará el pasado, pero el pasado fue limpio por la sangre de Cristo, pero el futuro de él es grave. Bien, entonces hay una promesa de redención. ¿De dónde vendría la promesa? De la mujer. O sea, ¿a través de quién vendría la promesa? La mujer. Tendría que haber una mujer que diera a luz para que otros dieran a luz, que otros dieran a luz, que otras dieran a luz, y otras dieran a luz, y otras dieran a luz, hasta llegar a la mujer escogida por el Señor para que fuese el vehículo a través del cual Cristo se hiciera hombre, o sea, María. Por eso dice la simiente de la mujer. La simiente dijimos que es semilla, dijimos que es descendencia. Entonces en Génesis 3:15 se nos habla de la obra de la redención, ya te doy la palabra. Pero si moría un justo, que era Abel, Caín no tenía la capacidad de ser conforme al corazón de Dios, porque se había apartado de Dios y sus obras eran malas. Fue necesario que Dios escogiera a otro descendiente de Adán y Eva para que la promesa viniera a través de ese descendiente. ¿Estamos? Y ese descendiente se llama Set,
que es otro hijo de Adán y Eva. Amandita. No, no. Esa es una muy buena pregunta y es una de las preguntas difíciles de la escritura. Sí, sí. Eso es una pregunta cuya respuesta no es tan sencilla. Porque la escritura nos muestra que cuando Caín se fue desterrado, Dios le puso una marca para que no lo pudieran matar. Entonces uno podría decir, pero bueno, si los dos hijos de Adán y Eva eran Caín y Abel, y luego viene un tercero, ¿de dónde venían los otros? ¿Y con quién, cómo hizo Caín para encontrarse con alguien? A eso hay varias interpretaciones. En realidad, yo particularmente estoy hablando a título personal, lo entiendo de la siguiente manera. Adán significa padre de muchos y Eva mujer de muchos. ¿Cómo yo lo entiendo? Yo entiendo que Adán y Eva fueron la pareja primera, pero había otras parejas primeras. Ujú. Sí, sí. Sí, sí. Esa es una pregunta que tiene un tinte de dificultad, porque digamos que en una manera simple la Biblia no nos lo deja ver absolutamente, pero a mí digamos que una de las maneras de entender lo que más me parece satisfactoria es lo que estoy mencionando. Adán y Eva son tipo del primer hombre y la primera mujer que cayeron y que pecaron. La raza humana tiene esa tendencia. Alguien diría, porque puede uno decir, bueno, pero listo, Adán y Eva pecaron, ese Adán y esa Eva, pero si había otros Adanes y Evas y que no pecaron, entonces ahí de pronto venía una raza perfecta. No, si mi esposa y yo hubiésemos sido puestos en el jardín del Edén, no nos llamaríamos Adán y Eva, pero Juan y Luisa hubieran podido también caer y pecar, ¿verdad? Porque Satanás logró su cometido. Entonces, para mí, el entendimiento de lo que sucede, que más se ajusta a lo que yo considero que es correcto, es el hecho de que había otros hombres y mujeres puestos por Dios en su creación que también fallaron a Dios y que también tuvieron hijos que fallaron a Dios, pero hubo quienes no lo hicieron. ¿Mm? Sí. No sabemos porque la Biblia no nos lo deja ver, pero lo que sí es muy probable es que fueran contemporáneos, que la creación fue simultánea. Entonces es muy probable que las edades de los hijos de otras parejas fueran equivalentes en tiempo cronológicamente a la edad de Caín. Eh, esa es una pregunta que, reitero, digamos, no sé la respuesta porque la Biblia no lo dice. Sencillamente la Biblia no dice si eran de los primeros o no. Y hay algo que es muy importante que nosotros entendamos a partir de esa pregunta, de esas preguntas que me están haciendo, y es que lo que no es fundamental, ni es, ni es supremamente importante, ni hace una diferencia en tu relación con Dios, no está en la escritura. Pero lo que sí es importante está en la escritura. ¿Y qué es lo que nos muestra la escritura que es importante? Que Adán y Eva fallaron, que hubo hijos, hubo descendencia de ellos, uno que falló y otro que no. El que no falló fue muerto por su hermano y era necesario que se levantara alguien más a través del cual vendría la descendencia. Ahora, hay otra cosa aquí que es muy importante recordar y lo vimos hace 15 días. Vimos cómo la Biblia no nos habla de todos los pueblos, aunque la mayoría los menciona. ¿De cuáles habla? De los que tienen que ver con Israel, porque el Señor se centró en Israel.
Entonces lo mismo, la raíz de donde viene Cristo y la raíz de donde viene Israel no es el Adán y Eva 2 o el Adán y Eva 3 o el Adán y Eva 4 o el Adán y Eva 10. Es el Adán y Eva que dieron a luz a Caín y Abel y luego a Set, porque de Set viene la descendencia donde vino Jesús, y por eso es que ese es la pareja importante. ¿Estamos? Lo cual no significa que no hubiera otros hombres y mujeres en el resto del mundo. No, 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 eso es incesto y la Biblia eso sí nos lo hubiera dejado ver. Eso sí nos lo hubiera dejado ver. ¿Listo? Bien. Ok. A veces el tiempo no nos alcanza, pero qué bueno que haya estas preguntas, porque tenemos que aclarar lo que no conocemos. Bien. Recordemos que la redención prometida en Génesis 3:15 llegó a ser el tema de la Biblia. ¿Cuál era el tema de la Biblia? ¿Cuál llegó a ser el tema principal de la Biblia? No, la redención, ¿verdad? La redención. ¿La redención de quién? La redención de la humanidad a través de Cristo. En otras palabras, el redentor prometido, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Dé usted la cita de la promesa. ¿Cuál es la cita en donde se nos promete la redención? En Génesis. Claro, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá, tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en el calcañal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cita? Génesis 3:15. ¿Estamos? ¿Van conmigo? Génesis capítulo 3, versículo 15. Bien. Estamos, para los que acaban de llegar, sean bienvenidos en la página 23 de nuestra cartilla del Pentateuco panorámica de la Biblia. La primera civilización. Vamos a hablar de la primera civilización. Génesis capítulo 4, versículos 17 al 26. Alguien que por favor esté en Génesis, que nos pueda leer los versículos del 17, al 26. Génesis capítulo 4, versículos 17 al 26. Bien, entonces ¿cuál es el primero? Enoc. Sigue. Ujú. Ganado. Ujú. ¿Ya? ¿26? Sigue hasta el 26. Por mi herida. Su nombre, Set. Ujú. ¿Hasta ahí es? Bien. ¿Qué sucede después de Set? Los hombres comienzan ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Entonces dice, los descendientes de Caín desarrollaron la primera civilización. Jabal adquirió ganado, por lo que es llamado el padre de la ganadería. Jubal inventó instrumentos de música y es considerado el fundador de las bellas artes. Tubal Caín inventó herramientas y armas. Sin embargo, era una civilización que excluía a Dios. ¿Cuál era la característica de la civilización que descendió de Caín? Excluía a Dios.
Listo. Y la de Set invocaba el nombre de Dios. Listo. Sigamos. Siguiente página. Vamos entonces a la página número 24 de sus cartillas. ¿Listo? Entonces dice 24. Lamec fue el primer polígamo. ¿Quién me dice que es polígamo? Varias esposas. Sí. Ok. Listo. Entonces dice, perdón, vamos a ampliar aquí un poquito. Polígamo. Polígamo. ¿Listo? Ok, y dice, su impiedad llegó al colmo cuando se jactó de su violencia en el canto de la espada. Eso está en Génesis 4, 23, 24, no alcanzamos a leerlo ahora, pero dice, es evidente la ferocidad creciente de los descendientes de Caín. Fíjense cómo aquí hay algo que es muy interesante. La escritura nos muestra que la maldad de los padres viene sobre los hijos. Solamente Cristo la puede cortar. Nosotros cuando tenemos autoridad porque hemos nacido de nuevo, tenemos esa autoridad para quebrantar cualquier rango de maldad hereditario que hayamos adquirido de nuestros padres y tengamos en nosotros mismos sobre nuestros hijos. Pero tenemos que cuidar de mantenernos en santidad y cuidar de que nuestros hijos también lo hagan, enseñándoles, instruyéndoles, guiándoles conforme a la verdad de la palabra del Señor. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, si conocemos al Señor siendo mayores y nuestros hijos también siendo mayores, pues también tenemos que hacer la labor de orar por ellos, de enseñarles, de instruirles. Un descendiente de un hombre como Caín malvado fue también malvado, y el descendiente de él también, y el que descendía de él también. Hubo una generación de maldad, pero en Cristo se puede cambiar esto. Ahora, hubo una generación a través de la cual vino el Salvador, que es Set, porque estaba destinado Abel para que fuese aquel hombre que tenía gracia delante del Señor, pero Caín le mata. Entonces el Señor le provee a Eva de un nuevo varón llamado Set, que sí es conforme al Señor y que camina conforme al Señor. Así que los descendientes de Set también caminaron con Dios. ¿Estamos? En el 3:4 dice, dice, Dios levantó a Set en lugar de Abel para perpetuar la simiente de la mujer. ¿Qué es la simiente de la mujer? ¿Quién me dice? No me dicen que en voz alta, sino me levanten la mano. ¿Qué es la simiente de la mujer? Por acá alguien que no haya hablado. Descendencia. Bien. Recuerden que simiente es semilla y semilla hace alusión, es decir, se refiere a la descendencia. ¿Tú tienes simiente, Gladysita? ¿Cuál es tu simiente? Ah, muy bien. Tus 2 hijos y tu nieto. Esa es tu simiente. ¿Tú tienes simiente? ¿Cuál es tu simiente? 2 hijas. ¿Tú tienes simiente, Mandita? Un varón. ¿Alguien más aquí tiene simiente? ¿Tú tienes simiente? ¿Tú tienes simiente? ¿Y tu simiente en qué va? Ay, tienes 3 nietos. ¿Tienes simiente, Susé? Por ahí está la simiente, mira. Así que la descendencia de Santi será también tu descendencia. Amén. Ya aquí solamente tenemos 2 hermosas mujeres que son abuelas. Los demás todavía por ahora somos padres. Llegará el tiempo en que seremos abuelos, Dios mediante, ¿verdad? Pues yo estoy convencido que el Señor me dijo que vería a mis nietos. Bien. Aunque Cristo viene pronto. Bien, entonces dice la simiente de la mujer. Dime. Ok, entonces dice, después de esto los hombres invocaban el nombre de Jehová, Génesis 4:26. ¿A través de cuál hijo de Adán y Eva Dios perpetuó el linaje de la mujer? ¿Cuál fue el hijo? Set. Ahí no está escrito, pero es Set. Las generaciones de los antediluvianos, ¿ustedes han escuchado la palabra antediluvianos? Ok, la palabra ante significa antes de, y diluvianos antes del diluvio. O sea que fueron las generaciones que existieron antes de que viniera el diluvio universal. Por eso se llama antediluvianos. ¿Estamos? Bien. Ok, entonces vamos a ver.
el propósito principal de la genealogía que se encuentra en este capítulo, como otras genealogías bíblicas, es el de conservar un registro del linaje, es decir, de la descendencia a través de la cual vendría el Cristo, el varón de Dios prometido, el ungido. ¿Ustedes saben la diferencia entre Jesús y Cristo en cuanto a nombres? ¿Saben lo que significa Jesús? Muy bien, Rosita. Perfecto, gloria al Señor, eso es. ¿Dónde lo aprendiste? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, eso es. Me gusta muchísimo que lo sepas así de claro. Y me gusta muchísimo que lo hayas aprendido en el lugar donde Dios te puso. Jesús significa el Salvador y Cristo significa el ungido. Así que Jesucristo significa el Salvador ungido. Bien, ahora hay un nombre que se le dio a Jesús. Ese nombre es Emmanuel. ¿Alguno recuerda qué significa el nombre Emmanuel? Muy bien, sí señora, un aplauso para Florcita. Wow, muy bien, gloria a Dios. Eso es, me alegra mucho que lo sepas y los demás lo pueden aprender también en caso de que no lo sepan. Jesús es el Salvador, Cristo es el ungido, Emmanuel es Dios con nosotros. El Salvador ungido, Dios con nosotros es el Salvador ungido, o el Salvador ungido es Dios con nosotros. Eso estaríamos diciendo, Jesucristo es Emmanuel. ¿Estamos? Bien, esto es muy importante que lo tengamos claro. 3.5. Escriba los nombres que faltan auxiliándose de su Biblia. Entonces aquí yo se les voy a ayudar. Adán y Eva. De Adán y Eva viene un descendiente que se llama ¿cómo? Set. Primero Set. Recordemos que Set, en un sentido de la genealogía de Cristo, reemplaza a ¿quién? Abel, porque Abel es muerto ¿por quién? Por Caín. Bien, entonces Caín es desterrado, Caín no es digno de que a partir de él venga la descendencia del Señor, así que Dios escoge en el vientre de Eva un nuevo ser que se llama Set. Set agradó a Dios y Set caminó con Dios. De Set viene uno que se llama Enos. Después de Enos viene Cainán. Después de Cainán viene Mahalaleel. ¿Estamos? Después de Mahalaleel está Jared. Si alguno quiere ponerle a su hijo Mahalaleel, puede ponerle. Mahalaleel Pérez. ¿Qué significa qué? No lo sé. Tendría que averiguártelo porque no lo sé. Y todos estos nombres tienen un significado indiscutiblemente. Después de Jared viene ¿quién? Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Hay algunos personajes en la Biblia, 2 o 3, que no se nos muestra claramente que hayan, de hecho, no se nos muestra que fueron sepultados, y se nos habla de que Dios se los llevó. Enoc es uno de ellos. La Biblia dice que a Enoc no le vieron más porque Enoc caminó con Dios. ¿Alguno recuerda que otro personaje bíblico no nos muestra la Biblia que haya sido enterrado? Levánteme la mano, el que sabe, sabe que no. Elías, Juancho, muy bien, Elías. Sí, señor, Elías fue arrebatado en carro de fuego y no se le vio más. ¿Alguno más que no se muestre evidentemente que tiene una tumba? ¿Alguno más? ¿Quién da más? Pastor Albita. No. En el Antiguo Testamento un personaje muy importante que fue profeta y es tipo de Jesús. Es tipo de Jesús porque fue un libertador. Moisés. Muy bien. Un aplauso para Juancho también. Muy bien. Ok. Luego sigue Lamec. Luego Noé. Entonces, ¿de quién es descendiente Noé? Pero en línea directa, ¿de quién? De Enoc y arriba de Adán y Eva. Y después de Adán y Eva, ¿de quién? De Set. Así que Noé es descendiente de Set. ¿Estamos? Esto es importante, entender la genealogía. Cuando vemos esta genealogía, estamos hablando de Génesis 3:15 en el sentido de que esta es la simiente de ¿quién? De Cristo, que es la simiente de ¿quién? De Eva, que se llama en Génesis 3 la simiente de ¿quién? De Eva, que se llama ¿cómo?
Eva era una ¿qué? Mujer, la simiente de la mujer. Tan sencillo como eso. La simiente de la mujer, que se refiere a Eva. ¿Listo? Ok. La corrupción de la humanidad y el dolor divino. Eso está en los capítulos del 6 al 8, del libro de Génesis. Con el transcurso del tiempo, la separación entre los setitas. ¿Cuáles son los setitas? Perfecto, Connie, perfecto. 5 sobre 5. Los setitas son los descendientes de Set. Entonces, ¿cuáles serán, alguien que no sea Connie, cuáles serán los cananitas? Bien, otros 5. Bien, ok. Entonces están los setitas y los cainanitas, que unos descendían de Set y otros de Caín. ¿Listo? Cesó a raíz, o sea, el transcurso del tiempo, la separación cesó a raíz de los matrimonios mixtos. La unión del linaje pío. ¿Alguno recuerda, de acuerdo con lo que vimos hace 15 días, cuál es el linaje pío? ¿Qué significa eso de la palabra o esa expresión de linaje pío? Sí. Pío viene de la raíz de la palabra piedad es la palabra pío. Y la palabra piedad hace referencia a todo lo que tiene que ver con Dios. La piedad en el ser humano es todo lo que tiene que ver con Dios. Así que una persona pía está íntimamente relacionada con Dios. Y el que no es pío es un impío. Así que está totalmente apartado de Dios. Por eso la Biblia nos habla de los impíos. Los píos, los que están con Dios; los impíos, los que están separados de Dios. ¿Estamos? Piedad, todo lo referente a Dios, todo lo que se relaciona con Dios, es decir, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo perfecto. La unión de los linajes, del linaje pío con mujeres incrédulas, fue motivado por la atracción física de ellas. Los hijos de estos matrimonios eran gigantes. Esto está especialmente en el capítulo 6 de Génesis, y parece que se destacaban por la violencia. En esto hay posiciones doctrinales, pero en realidad uno tiene que guiarse por lo que la Biblia dice, no por especulaciones. Algunos usan algunos libros apócrifos para hablar un poquito acerca de qué es lo que sucede entre los que eran hijos de Dios y los que no eran hijos de Dios. Ustedes recuerdan que la Biblia nos habla de que hubo un gigante en el Antiguo Testamento que fue derribado por un muchacho. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Era un paladín ¿de qué pueblo? ¿De qué pueblo era Goliat? Levánteme la mano el que sepa. El que no puede llamar a un amigo o 50-50 o preguntarle al público. Goliat, Albita sabe. De los filisteos, que era uno de los pueblos que mayormente peleó con Israel y uno de los principales enemigos de Israel, los filisteos. Dice que era un filisteo incircunciso, y David se para frente al filisteo y le dice: tú eres un filisteo incircunciso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Ok, filisteo incircunciso y daña propósitos. Esa persona, ya sé de qué ministerio es, no me tienes que decir, pero tengo claro de qué ministerio es cuando habla de filisteo incircunciso. Bien, pero es eso, era un hombre impío, pero era un gigante que medía 3 metros. En la antigüedad había gigantes de 3 metros, existieron en realidad. Y estos eran hijos de los hijos de Satanás con los que se cruzaron con los hijos de Dios. Ahí hay toda una teología que no nos vamos a meter en eso hoy porque no es el tema, pero lo que sí nos dice Génesis 6 con claridad es que hubo un cruce y se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y dieron a luz gigantes. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 6 versículo 5. ¿Qué nos dice Génesis 6:5? ¿Cómo era el pensamiento de los hombres? Génesis 6:5, en aquella época, ¿cómo era el pensamiento de los hombres? Porque se aumentó la maldad. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal, entonces, ¿cómo era el pensamiento de ellos? Malos, de continuo el mal, ¿cierto?
Por lo tanto, ¿cómo eran sus obras? ¿Serían buenas? Eran malas. Sus obras eran ¿qué? Malas. Así que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal, por lo tanto sus obras eran malas. Eso nos dice la Escritura. Tengamos esto muy presente. Hay un pasaje profético que nos habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. Dice que la segunda venida de Cristo será como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Y había tal maldad en aquella época que fue necesario que viniera el diluvio. En esta época estamos viendo cómo esto se multiplica. Tengamos cuidado, yo les quiero advertir sobre esto, tengamos cuidado, porque la Biblia dice que se levantarán falsos profetas y falsos cristos y engañarán a muchos, de ser posible aún a los escogidos. Y dice también que tendrán apariencia de piedad. A veces nos imaginamos, no sé, el anticristo, uy, eso va a ser terrible. No, no nos confundamos. Ya está operando hoy el espíritu del anticristo en dos frentes. En uno que es directo y a la cabeza, y literalmente directo y a la cabeza, con el Islam, cuyo juicio es la decapitación, cortar cabezas. Ese es el espíritu del anticristo y esa es una obra directa de Satanás. Pero hay otra que es totalmente indirecta y es apariencia de piedad. Apariencia de piedad. No podemos decir de ninguna manera que el Dios, el único Dios verdadero, sea el mismo Dios del Islam. Tengamos cuidado con esto. El Dios del Islam es un falso Dios. Los musulmanes todos los días, 2 o 3 veces al día, especialmente los religiosos, los que son digamos fundamentalistas y que están dispuestos a matar por su creencia, hacen esta oración 3 veces al día. Dios no es un papá y tampoco tiene un hijo. ¿Cómo podemos decir los cristianos que el Dios de los musulmanes es nuestro Dios? Eso es una herejía. Entonces, hay un sector de la cristiandad desviada de la verdad en el mundo que es la más fuerte, y estoy hablando del catolicismo y lo digo aquí con respeto y reverencia y temor y temblor frente a los vecinos, porque no quiero, pero que todos que somos cristianos y tenemos entendimiento lo podemos entender, que están diciendo lo mismo. Y entonces nos asombramos de la bondad del Papa Francisco, que se acerca a los musulmanes y los abraza como si fueran lo mismo. No sé si ustedes en Semana Santa pudieron ver algunas de las entrevistas que le hicieron al Papa Francisco. Y él decía, yo crecí con ellos, yo me formé con ellos en el colegio, así que es lo mismo un judío. Con los judíos estamos mucho más cerca porque somos monoteístas, descendemos de nuestro mismo Dios Jehová, aunque los judíos han rechazado la redención de Cristo y no consideran que Cristo es el Mesías. Pero pensar en que vamos a compartir nuestra fe con los musulmanes es una herejía. Pero todo el mundo, y he escuchado cristianos que viven deslumbrados por lo que está sucediendo en la Iglesia Católica. Tengamos cuidado. Leí un escrito del Papa Francisco que dice: el infierno y el cielo son un mito. Eso es una historia, como hay otras historias en la Biblia. Es un mito, porque todos los hombres estamos bien y todos vamos a estar con Dios, y así que y ustedes han visto muchas más cosas que él ha dicho, pero lo vemos con una humildad, lo vemos con sus zapatos que no son los zapatos finos, lo vemos postrándose delante del Señor, y ahora que se anuncia la venida de él para el 2016, esto va a ser un revuelo tremendo. Seamos sabios y entendidos, porque tendrán apariencia de piedad, pero su vida negará la eficacia de ella. Eso es un paréntesis. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo cómo la maldad se está multiplicando. Y dice, y por haberse multiplicado, dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dirá que estos hombres engañadores engañarán a muchos, de ser posible a los escogidos. Que no nos cojan por ahí mal parqueados.
que estemos siempre apercibidos con la luz de Cristo en nuestros corazones para tener entendimiento. Eso para que lo tengamos presente. Bien, ¿cómo eran sus obras entonces? Eran malas. Vamos a la página 25. ¿Alguna pregunta hasta allí? Página 25. Punto 3.7, Génesis 6.7. Leamos rápidamente qué nos dice Génesis capítulo 6, versículo 7. Léelo, por favor. Bien, entonces, ¿qué dijo el Señor? En Génesis, ¿qué decidió el Señor hacer? Raerlos de sobre la faz de la tierra. ¿Qué es raerlos? Como coger un rastrillo, cortarlos, exactamente. Cortarlos de raíz y quitarlos de la faz de la tierra. En contraste con los demás habitantes, ¿cómo era Noé? Génesis 6.9, antes de que ustedes escriban, porque no puedo ocultárselos ahí, para que no se me distraigan, pero bueno. Sí. Bien, entonces Noé era un varón que justo y perfecto delante de Dios. En Génesis 6.8, ¿qué nos dice la escritura? ¿Que qué halló Noé delante de Dios? Ahí está la respuesta, ustedes la ven. Gracia. Hubo gracia de parte de Dios con Noé. Entonces, Noé construye el arca. Vamos viendo cómo vamos avanzando en el libro de Génesis. Estamos llegando al capítulo 8. En donde se nos habla de estos temas. Estamos pasando por ahora por el 6. Dice, ¿cómo se llama Noé en segunda de Pedro 2.5? Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Muy bien. ¿Qué significará eso de pregonero de justicia? Alguien que sepa, que me levante la mano, no me alce la voz, sino levánteme la mano. ¿Qué significará eso de pregonero de justicia? Levántame la mano. Mandita. Bueno, más o menos, pero alguien que me diga que significa un pregón. ¿Ustedes no han oído por ahí que significa un pregón? Sí, como alguien que proclama, ¿cierto? Como predicar, ¿qué ibas a decir tú? Alguien que anuncia, ese es un pregonero. Entonces, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir tú, John Alexis? ¿Eso? Ah, bueno. Ok, entonces, obviamente es una decisión, pero un pregonero es aquel que anuncia, que proclama, que declara, que dice. ¿Qué era lo que hacía Noé? Arrepiéntanse. Lo mismo que hizo Juan el Bautista lo hizo Noé. Deben arrepentirse porque Dios enviará un diluvio. ¿Y qué hacía la gente? Dime. Se reía, se burlaban. ¿Cómo que va a llover? Nunca ha llovido sobre la faz de la tierra. Nunca ha llovido. ¿Cómo se regaba la tierra con el rocío? No había habido lluvia. Mucho menos se iba a pensar que habría un diluvio. Así que la gente se reía, pero él fue un pregonero. ¿Por qué pregonero de justicia? ¿Por qué de justicia? ¿Por qué de justicia? ¿A quién se le ocurre que Noé se llamó pregonero de justicia? ¿Por qué no pregonero de paz? Porque Dios es justo. ¿Y cómo se iba a manifestar la justicia de Dios con el diluvio? ¿A alguien le parecería que es justo que el diluvio hubiese caído para raer a todos los hombres de sobre la faz de la tierra cuando la Biblia dice que Dios es amor? ¿Ustedes creen que eso fue justo? Bien, dime. Dios es juez. Bien, así es. ¿Qué ibas a decir tú, Connie? Es correcto, nuestra justicia no es la justicia de Dios. La justicia de Dios dice en el libro de Romanos que el que peca debe ¿qué? Morir.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí se nos muestra el carácter de Dios. Por un lado, Dios es justo y de ninguna manera puede tener por inocente al malvado. Pero por otro lado, Dios es amor y no quiere que ninguno se pierda. De ahí la importancia que tú y yo entendamos que somos pregoneros de justicia como lo fue Noé. ¿Y cómo pregonamos nosotros la justicia de Dios? Con los que no conocen a Dios, predicándoles el evangelio. Ustedes saben cuánta gente se muere todos los días y no sabemos para dónde van. La mayoría de aquellos que mueran sin Cristo se van para el infierno y estarán allí esperando el tiempo en el cual serán resucitados para perdición eterna, por toda la eternidad separados de Dios. Y dice la Biblia que el gusano nunca se muere y la llama nunca se apaga. Algunos piensan, no, pues eso del infierno, pues ya ni estaré con Dios, eso estaré muerto para siempre. No. La muerte será eterna, y la muerte eterna significa que todos los días se estará consumiendo su cuerpo y sus llagas en el horno de fuego, y será consumido por el gusano que nunca muere. Eso es lo que va a suceder con aquellos que no conocen al Señor. Tú y yo tenemos el privilegio de haber recibido la obra justa de Cristo, porque Cristo murió, porque tú y yo nos merecíamos la muerte de Cristo por nuestro pecado, porque el que peca debe morir. Connie. Pues en películas, ¿no? Realmente he visto que cuando una persona está a punto de morir, en los últimos pues minutos que tiene de vida, en ese momento alguien le predica y esa persona se arrepiente, acepta a Cristo, o sea, en tan poquito tiempo puede salvarse. Ok, muy buena pregunta. Sobre eso ha habido discusión. ¿En qué sentido? Eso es perfectamente posible. Es perfectamente posible. Sucede en la cruz. Cuando el Señor estaba crucificado, allí en el monte del Calvario, el monte de la Calavera, tenía dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ustedes recuerdan, el ladrón de la izquierda le dice, tú, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? Y el ladrón de la derecha le dice, ¿no tienes temor? Y lo reprende, ¿verdad? Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contesta al Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubo un acto de fe, de confianza en Dios. Ya estaba en la cruz y estaba condenado como un ladrón. Los dos eran igualmente ladrones. No es que, como dicen algunos, que el ladrón bueno y el ladrón malo. Si es ladrón no es bueno, porque no hay ladrón bueno. ¿Sí? Sencillamente fue un ladrón que se arrepintió, ¿verdad? El otro no. El otro estaba más preocupado por salvarse en carne que en espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Dios conoce el corazón. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la discusión aquí frente a la pregunta que tú haces? Algunos dicen, eso cuando llegue el momento, ya cuando me toque, pues yo me arrepiento, hago una oración y voy para el cielo. Si está con esa premeditación en su corazón, Dios conoce que la actitud es incorrecta. Si tú un día entendiste que Cristo es el Salvador y que necesitas arrepentirte, ahorita que lo vamos a ver más adelante, el día de salvación es hoy. No es yo voy a vivir la vida, la voy a pasar rico, voy a disfrutar y cuando llegue el momento, igual como haciendo una oración yo me salvo. No, Dios conoce el corazón. Pero en realidad sí hay experiencias en donde en un momento dado, al final de la vida de la persona, es claro que tiene una revelación del Señor, de todo corazón se arrepiente, y si se arrepintió viene la salvación, porque la salvación es un acto de Dios soberano, sobrenatural, poderoso, que lo puede operar en un segundo, en un instante en la vida de una persona. Pero depende si la persona aceptó la obra del Espíritu Santo, permitió que el Espíritu Santo le convenciera de pecado y que le concediera el arrepentimiento. Entonces se puede dar perfectamente como sucede con aquel hombre en la cruz. El problema está en que algunos, cuando se les predica el evangelio, por su deseo de vivir la vida a la manera del mundo y tener todos los placeres y disfrutar, dicen, sí, como a mí me han enseñado que uno arrepintiéndose se va para el cielo, entonces yo voy a vivir mi vida y al final de mis días, ¿y qué sabes tú si pasas la calle y te picha un tren? Claro. Entonces eso es un autoengaño y es pretender engañar a Dios. A Dios nadie le puede engañar. Me estoy explicando, la actitud del corazón es lo que hace la diferencia. Pero podría ser, es más, aquí diríamos, una persona como este hombre que ni siquiera se bautizó, fue al cielo. El bautismo es una evidencia pública de mi fe y yo lo debo hacer en obediencia a Dios. Pero el bautismo en sí mismo no me salva. Una evidencia de eso es este hombre en la cruz. Pero yo tengo que ir al bautismo porque evidencia mi fe. Yo tengo que publicar porque la Biblia dice que debo publicar mi fe, dar testimonio público de mi fe. Pero este hombre fue al cielo
Y es lo que el Señor le dice, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Estamos? ¿Eso contesta la pregunta, Connie? Bien. Ok. Pregonero de justicia. Dios le reveló a Noé su plan de destruir a la raza corrupta y salvarlo a él junto con su familia y por la humanidad entera. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Y vamos a contestar. Hebreos 11:7. ¿Qué diría Hebreos 11:7? ¿Alguien lo tiene? Dale, Laurita. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, ¿qué fue lo que hizo que Noé hubiera podido hacer lo que hizo? La fe. Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué Noé preparó el arca? ¿Qué lo habilitó para hacerlo? La fe. Y hay una segunda pregunta aquí, la pregunta B. ¿Y por qué fue heredero de la justicia? ¿A través de la qué? De la fe, igualmente a través de la fe. Bien, al final vamos a ver lo que significa la fe y ustedes ya lo saben, pero lo vamos a repasar. Entonces, la pregunta A, su respuesta es por la fe, y la pregunta B es la misma respuesta, por la fe. 7 días antes de comenzar el diluvio, Dios mandó que Noé, su familia y los animales entrasen en el arca. Versículo 7:16. Lo vamos a leer, dice, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Qué dice el versículo 7:16? Versículo 16 del capítulo 7 de Génesis, ¿qué dice? ¿Alguien que lo tenga? Génesis 7:16. Bien, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Sería Noé? ¿Sería el hijo más forzudo de Noé? ¿Sería entre los tres porque es que era tan pesada la puerta? No, Dios cerró la puerta. ¿Estamos? Listo. Ok, Jehová mismo había cerrado la puerta. Dice ahora, quizás al ver que llovía en forma torrencial, los hombres se arrepintieron y creyeron a Noé su predicación acerca de la justicia de Dios. ¿Podría haber abierto la puerta a Noé para que otros entraran? ¿Por qué? Porque Jehová la cerró. ¿Listo? Porque Jehová la cerró. Alguien que me diga si eso es bíblico o no. Si Jehová cerró la puerta, el hombre no la puede abrir. Es correcto, Gladysita, porque cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir, y cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar. Eso dice la Escritura. Así que es 100% bíblico. Si Jehová el Señor cerró la puerta en el arca que construyó Noé, nadie podía abrirla, ni siquiera Noé. Dios hubiera podido abrirla, pero no lo iba a hacer porque Él la cerró. Al cerrar Jehová las puertas significó que el periodo de gracia ya había terminado. Ojo, cuando Cristo vuelva por la iglesia, termina el periodo de gracia sobre la tierra. ¿Qué es lo que ahora detiene el ministerio de la impiedad? Si alguien entiende esa pregunta, que me la pueda contestar, levánteme la mano. ¿Qué es lo que ahora o quién ahora impide la plena manifestación del ministerio de la impiedad? ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando digo el ministerio de la impiedad? Ya por allá la pastora Albita está levantando la mano. ¿Qué es lo que impide que todavía no se manifieste plenamente el ministerio de la impiedad? Si sabe, responde. Si no sabe, puede usar alguna ayuda, llamar al Gladysita. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, Señor. ¿Lo ibas a decir? ¿Lo ibas a decir? Ajá. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien detiene la plena manifestación del ministerio de la impiedad, que es el ministerio de Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo?
Satanás, y está gobernando a sus anchas en aquellos que lo dejan gobernar. Pero la manifestación plena del ministerio de la impiedad se dará cuando el Espíritu Santo sea quitado de sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo sucederá eso? Alguien que lo sepa me levanta la mano. ¿Cuándo sucederá? Cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia en las nubes. Cuando la iglesia sea quitada, no hay razón por la cual esté el Espíritu Santo. Comienza el periodo de la gran tribulación, 3 años y medio de una prosperidad extraordinaria y de una paz extraordinaria. Un líder mundial se levantará en las naciones de la tierra para lograr lo que nunca ningún líder mundial ha logrado: paz sobrenatural sobre la tierra. Y se hará a él mismo Dios, se sentará en el trono de Dios y dirá que él es Dios, y ese es el anticristo. Pero cuando pasen los 3 primeros años y medio, en ese mismo momento comenzará a desatarse la peor tribulación que ha habido en toda la historia de la humanidad, lo que se llama la gran tribulación, y será la plena manifestación del ministerio de la impiedad sobre la tierra. Así que Satanás es engañador. Y hay un líder mundial, de influencia mundial, que se levanta para decir: yo soy el pacificador, yo soy el que les voy a dar la paz. Dice la escritura: vendrá sobre ellos una paz aparente, pero sobre ellos luego vendrá entonces destrucción repentina. Estemos atentos a los acontecimientos mundiales. La escritura dice que todas las naciones se levantarán contra Israel. Prestemos atención cómo es que Barack Obama está teniendo acercamiento con los Castro después de más de 50 años de relaciones rotas. Es imposible que las naciones de la tierra se unan para ir contra Israel si hay divisiones como las que ha habido, pero se están quebrando esas divisiones. Así que el panorama mundial se está preparando para la venida del anticristo. Y si hay un líder mundial muy carismático que está logrando grandes cosas y que la gente, todo el mundo, inclusive los escogidos, están volteando su mirada para decir: wow, tengamos cuidado. No estoy diciendo nada, solamente estoy diciendo: prestemos atención a lo que está sucediendo. Bien, entonces, como en los días de Noé, al cerrar Jehová las puertas, significó que el periodo de gracia ya había terminado. ¿Cuándo terminará la gracia sobre la tierra? Cuando venga el Señor Jesucristo y se lleve a la iglesia y se ha quitado el Espíritu Santo. Hoy tenemos gracia, hoy la gente todavía puede escuchar el mensaje de salvación. Ahora, aquellos que queden en la gran tribulación, y si ustedes alguna vez han visto alguna película acerca de la gran tribulación, notarán que algunos se quedarán en la gran tribulación y podrán ser salvos, pero con su propia vida. Hay una película que en este momento no recuerdo, vi el final de la película. Cuando comencé a verla dije: qué película tan fuerte, esto es demoníaca. Pero seguí viendo y me di cuenta que era una película cristiana y habla lo que sucederá en la gran tribulación. Les voy a conseguir el título y un día la vamos a presentar. El remanente, esa es, gracias, El remanente. Si ya la vieron, vuélvanla a ver, y si no la han visto, la vean, vamos a verla un día aquí y vamos a hablar un poquito de estos temas. ¿Cuándo termina la gracia? Cuando el Espíritu Santo se ha quitado. Así que estamos en tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación, más adelante lo vamos a ver. ¿Cuándo es el día de salvación? No es mañana, en una semana, hoy. Tú y yo tenemos la responsabilidad y el privilegio de hablarles a otros de Cristo. Mi corazón llora cuando alguien viene a la iglesia y decide apartarse. Y el diablo es hábil, va a usar a los propios hermanos para sacar a otros. Seamos sabios y entendidos. Oremos por los que están siendo engañados. Porque hay cualquier cantidad de argumentos, hay 1000 argumentos para decir: yo no vuelvo allá, mejor sigo haciendo lo que estoy haciendo. Pero eso es el espíritu del anticristo que quiere sacarnos del propósito de Dios. Si la Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿qué tenemos que hacer? Congregarnos. Si la Biblia dice que tú y yo fuimos escogidos por Dios para predicar las buenas nuevas de salvación, ¿qué tenemos que hacer? Predicar las buenas nuevas de salvación. La gracia terminó allí. Y terminará la gracia. Bien, entonces precisamente estamos en este punto. ¿Cuándo es el día de salvación? Según nos enseña la Biblia, es de lo que estamos hablando ahora. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios 6, 2, ¿qué dice? ¿Cuándo es el día de la salvación? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Dale, ahorita lo tienes. Amén, aleluya.
Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación no es mañana, y eso tiene que ver con la pregunta que tú me hacías, que me anticipé un poco al tema. El día de salvación es hoy. Si tú tienes algo de que arrepentirte, arrepiéntete hoy, porque tú no sabes si mañana viene Cristo por la iglesia. Yo hace muchos años que conozco al Señor y camino con Dios hace muchos años, pero he tenido momentos de altibajos. Cuando yo estuve, ojo chicos con la universidad, no tengo nada en contra de las universidades, excepto que si nosotros cuando estamos en la universidad no estamos firmes en la fe, corremos el peligro de apartarnos de Dios. Yo me aparté de Dios estando en la universidad. ¿Cuántos muchachos que están para terminar sus estudios secundarios hay aquí? ¿Cuántos están cerquita de terminar sus estudios secundarios? Yo les animo a que se afirmen plenamente en el Señor. Gracias a Dios, aunque yo me aparté del Señor en esa época, el Señor me retomó nuevamente con misericordia. Pero un día yo estaba en un evento, dile a tu vecino, escucha lo que el pastor te va a contar. Dile así. Estaba yo tocando mi guitarra con unos compañeros de la universidad, nos presentábamos en todos los concursos. En la universidad donde yo estudié había concursos en casi todas las facultades de música. Uno de ellos se llamaba el Microscopio de Oro, que era en la facultad de biología, y un día nos presentamos y ganamos el segundo puesto con un amigo muy querido mío que se llama Juan Carlos Robledo. De pronto alguna vez él va a poder ver una enseñanza como estas. Hace muchos años yo le hablé del Señor, él siempre ha sido una persona que ha estado cercana al Señor y se ha acercado ahora mucho más, y tengo el privilegio de poder haber participado en su crecimiento espiritual. Pero antes nos reuníamos los dos, nos llamaban los Juanchos, Juan Carlos Robledo y Juan Carlos Ruiz, y nos reuníamos a tocar. Un día estábamos tocando, a mí no me gustaba tomar, nunca me ha gustado el trago, pero cuando estábamos en esas reuniones nos ofrecían whiskycito. Yo decía, bueno, whisky, no me gusta, pero bueno, échele toda el agua que pueda y todo el hielo que pueda, y eso quedaba un charquito ahí de más agua que otra cosa. Pero estábamos ahí y terminamos la reunión como a las 11 de la noche. Yo salí, estaba recién aprendiendo a conducir, mi papá me había prestado su carro, salí del lugar en donde estábamos, saqué el carro y lo primero que hice fue prender el radio. Y cuando prendí el radio comenzaron a hacer una narración de lo que estaba sucediendo. Y son multitudes los que han desaparecido, aviones en el cielo se estrellan, carros que no tienen conductor, trenes que han sido descarrilados, y comenzó a hacer toda una narración. Y yo dije en ese momento, me quedé. Cristo vino por la iglesia y me quedé. Gracias a Dios era solamente una narración de lo que va a suceder en el tiempo del arrebatamiento. Que tú y yo hoy estemos seguros que si Cristo vuelve por su iglesia, nos vamos con Él. Amén. Solamente para echarles el cuento de lo que me había pasado. ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora, hoy. Pantier es tarde, Connie. Así es. Amén. Ahora. ¿Listo? 3:15. Vamos a leer Isaías 1, 18 y 20. ¿Cómo quiere Dios que estemos con Él? Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20. Alguien que tenga Isaías. Uy, Dios mío, estamos atrasadísimos. No, vamos a avanzar. Yo les voy a... Léanlo en su casa porque no alcanzamos. Estamos deteniéndonos mucho. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar reconciliados con Dios y tenemos que estar en obediencia. Escriban eso y por fe sepan que eso es lo que dice ese versículo, porque si no, no va a terminar la clase el día de hoy. ¿Listo? Entonces tenemos que estar a cuentas, ahí está, miren, tenemos que estar a cuentas con Dios, en obediencia, a cuentas con Dios, reconciliados con Él y en obediencia. Amén. La 3:15. Sí, en un mismo punto, miren, aquí dice, a cuentas, reconciliados y en obediencia. Así es que tenemos que estar con Dios. Amén. Sí, eso es un error de la ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, le preguntamos a la diseñadora gráfica, ¿cómo se llama eso? Diagramación, gracias, diagramación, listo. 3:16, ¿tendré la seguridad de vivir mañana para hacer cuentas con Dios? ¿Tú estás seguro de que mañana vas a vivir para hacer cuentas con Dios? No. Así que hoy es el día que tienes que estar bien con Dios. ¿Cuándo debo tener cuentas con Dios? Ahora mismo. ¿Cuándo debo hacer cuentas con Dios? Ahora mismo. Si tienes algo que arreglar con Dios, arréglalo ahora mismo. ¿Por qué?
porque solo tengo ahora. En un sentido de oportunidad, no existe mañana, porque mañana pudiera ser que no estuviéramos. Entonces algunos dicen, eso yo la paso bueno, eso yo voy a hacer lo que me gusta, eso yo voy a estar con mis amigos, y después pues miraremos a ver. Ojo, de pronto vienen por tu alma y hasta ahí llegaste. Hoy es que tengo la oportunidad para hacerlo, sabiendo por la Escritura que el día de salvación es ahora mismo. ¿Listo? ¿Están ya conmigo aquí? ¿Falta algo? Tenemos este momento, es hoy, es ahora mismo. Noé y sus hijos, y oigan, ¿saben qué? Satanás es hábil recuerden que hablábamos hace 8 días acerca de la obra de Satanás. Satanás te va a engañar, Satanás te va a hablar al oído, Satanás te va a poner palabras bonitas, Satanás te va a decir, usted parece bobo, yendo a esa iglesia, desde que usted empezó a ir a esa iglesia, se le acabaron las finanzas, se le acabaron los amigos, se le acabó la que la pasaba rico, que la pasaba chévere, ahora ya nada, y está llevado. No. Como decíamos ahora que empezamos, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale el futuro. ¿Cierto, Jackie? Pensamos que porque podemos tener tribulación estamos mal. No, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, formación del carácter, y la prueba no esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como lo veíamos hace 8 días, hace el domingo que pasó. Noé y sus hijos trabajaban en esta enorme tarea durante 120 años hasta terminar el arca. Llovió continuamente durante 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días y cuántas noches? 40. Ustedes van a ver una y otra vez el número 40. El número 40 nos habla de redención. El número 40 nos habla de libertad. El número 40 nos habla de comunión con Dios. El número 40 nos habla de prueba. El número 40 son los 40 días que Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo. Son los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y son estos 40 días con sus noches en que llovió. Para que viniera, 40 días y 40 noches en que llovió para que la tierra fuera restaurada. ¿Sí? 40. Amén. ¿A qué te refieres que no fueron 40? Sí. Sí, son 40, sí es 40. 40 días y 40 noches exactos fueron los que llovió sobre la tierra. Además se rompieron las fuentes de las partes más profundas de la tierra. Toda la tierra fue cubierta de agua y toda vida murió, excepto Noé y su familia y los animales que Noé había metido en el arca. El arca se detuvo 150 días sobre el monte Ararat. Llovieron 40 días, 40 noches llovió, perdón, no llovieron, llovió. 40 días y 40 noches, pero fueron 150 días que transcurrieron para que se detuviera sobre el monte más alto, que era el monte Ararat. ¿Listo? ¿Cuál es el monte más alto que existe sobre la tierra hoy? El Everest. ¿Dónde se detuvo el arca? En el Ararat. Es el Everest. Si mal no estoy, lo confirmamos geográficamente. Pasaron otros 3 meses para que el agua retrocediera y para que Noé pudiera salir del arca y sacara los animales. ¿Cuántos meses? Bien. Vamos entonces para la siguiente página, la número 26. ¿Están conmigo? Bien, vamos a avanzar un poquito. Perdonarán aquí que... Bien, dice entonces de la siguiente manera. ¿Qué hizo Noé inmediatamente después de que salió del arca? Génesis 8:20 dice que después de que salió del arca, adoró a Dios. No lo vamos a leer porque no alcanzamos. ¿Volverá Dios a exterminar a los seres vivientes en otro diluvio? En el capítulo 9, en el versículo 11 dice que nunca jamás hará llover, ¿cierto? No. ¿Cuál es la señal de que eso sería así, de ese pacto? El arco iris. Por eso el arco iris a partir de ese momento existe, y es como el efecto físico, es el prisma, es la luz atravesando el agua que descompone la luz, ¿cierto? Luchito, tú que eres físico. Los cristales del agua que son como un prisma, y entonces se descompone la luz en sus, valga la redundancia, componentes de colores, las gamas de colores. Ese es el arco iris. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Noé es descendiente de quién? De Set. Muy bien, de Set.
Es descendiente de Adán y Eva, pero por la línea de Set, no por la línea de Caín ni de Abel, sino por la línea de Set. ¿Listo? ¿Cuáles son los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Sem. Los semitas. Ustedes han escuchado la palabra semitas cuando se refieren a Israel en las películas. Esos son semitas. ¿Por qué semitas? Porque descienden de Sem. De la misma manera que hay setitas o cainanitas, los semitas descienden ¿de quién? De Sem. O sea que de Sem vino Abraham, porque Abraham es el padre de la fe y es el padre de la nación de Israel. Así que Abraham era semita y los judíos son semitas. ¿Listo? Entonces son Sem, Cam y Jafet. Los hombres comenzaron a multiplicarse nuevamente, pero sus corazones volvieron a rebelarse a Dios. Cam tuvo un hijo llamado Cus y este tuvo un hijo llamado Nimrod. Este siguió a su pueblo hacia las llanuras de Sinar y allí estableció la primera religión organizada y falsa. Cam, no fue Sem, fue Cam. Construyeron una torre con el propósito de llegar al cielo. Este proyecto disgustó a Dios y les puso un alto. ¿Por qué disgustó a Dios? Porque fueran unos arquitectos extraordinarios y a él le diera celos porque él es el arquitecto de arquitectos. No, porque querían hacerse igual a Dios. La soberbia, vamos a llegar a los cielos y vamos a ser como Dios. Ese fue el problema. Los hijos de Cam, de ahí viene Nimrod, que fue el que propició esa religión falsa. 3:21. ¿Cómo puso Dios alto a la torre de Babel? Después lo leen, por favor. Esto está en Génesis capítulo 11, versículos del 7 al 9. Confundió su lenguaje. Claro, no se entendían entre ellos, entonces tuvieron que abrirse. Si tú estás sentado frente a un gringo, tú no entiendes ni papa de inglés y el gringo no tiene ni papa de español, ¿qué vas a hacer? Google, sí, ahorita tenemos Google, en esa época no. Entonces de pronto tú le dices, this is un celular. Todo lo que sabes decir es this is. ¿Alguno sabe qué significa en inglés this is? This is un celular. No tienen ni idea. Y entonces que no les pase como algunos que tratan de hablar en inglés y dicen, pero ahora lo que yo quiero decirte es. Y están hablando en un español enredado como hablarían los gringos tratando de hablar español. Entonces lo mismo les pasó, nadie sabía qué estaba diciendo el uno y el otro, se abrieron y ahí comienzan las lenguas en las naciones, confundió su idioma. 3:22. Al leer Génesis 9:1, aquí el Señor manda que se fructifiquen y multipliquen y que llenen la tierra. Vamos a leerlo luego en casa, ¿no? Les pido que por favor me den esa gracia para poder avanzar. Que se multipliquen y que llenen la tierra. ¿A quién? A Noé. No estamos hablando de los que se confundieron en la torre de Babel, no, estamos hablando de Noé. Dios le dice a Noé que se multipliquen sobre la tierra. Y por eso están los 3 hijos con sus esposas que suben al arca y comienzan a poblar nuevamente la tierra. Dice 3:23, punto 3:23. El hombre en lugar de ir a poblar la tierra hizo lo contrario, pues se concentró en edificar una gran torre. Por lo tanto, Dios usó la confusión de las lenguas para esparcirlos desde allí sobre la faz de toda la tierra. John Alexis. Sí. No, solamente ellos, o sea que nosotros, toda la humanidad, descendemos de alguno de esos 3. De Noé. No, ellos nomás. Descendemos de alguno de esos 3. O sea, somos descendientes de Noé. ¿Listo? Bien. Ok, los hijos de Cam poblaron las tierras meridionales tales como Egipto, Etiopía y Arabia. Canaán constituyó el antiguo pueblo de Palestina y Siria meridional antes de ser conquistada por los hebreos. Los hijos de Jafet, recuerden que son Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet poblaron el Asia Menor y Europa. Los hijos de Sem, que son los semitas, la promesa de Dios se extendió a través de Sem y sus descendientes. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Aquí, hasta aquí, en este punto de la historia. Sem. Porque ni Cam ni Jafet fue Sem. Entonces, antes de Sem, ¿cuál fue la simiente de la mujer? Set, ¿verdad? Set. Ahora que existe Sem, ¿cuál es la simiente de la mujer? Sem. De ahí vienen los semitas. ¿Estamos? Esto es importante entender. Entonces dice, fue uno de los descendientes de Sem, Abraham.
fue uno de los descendientes de Sem, ya lo habíamos mencionado, y vino a ser el padre del pueblo escogido de Dios, es decir, los hebreos. A través de Abraham la promesa hecha a Adán en Génesis 3:15 fue llevada adelante. ¿A través de quién vino la promesa de Génesis? Abraham, porque Abraham es descendiente de quién? De Sem, que es descendiente de quién? De Set, que es descendiente de quién? De Adán y Eva. ¿Y cuál es la promesa? En la mujer, en la simiente de la mujer, en la semilla, en la descendencia de Eva. Entonces viene Eva, Set, Noé, Sem y Abraham. ¿Listo? ¿Entendemos la línea de la descendencia? Bien, entonces dice, a través de Abraham la promesa hecha a Adán en Génesis 3:15 fue llevada adelante. De uno de los descendientes de Abraham nacería aquel que habría de restaurar al hombre a tener comunión con Dios. ¿Este es quién? Jesucristo. Así que Jesucristo es descendiente ¿de quién? De Abraham. Entonces Jesucristo es descendiente de Abraham, que es descendiente de Sem, que es descendiente de Set, que es descendiente de Noé, que es descendiente de Set, que es descendiente de Eva. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la genealogía? Adán y Eva, Set, Noé, Sem, Abraham y Jesucristo. ¿Listo? O sea que en Jesucristo se cumple la promesa de Génesis 3:15. ¿Estamos? Eso por una sola línea, la línea de los píos, no la línea de los impíos. Eso es como en las familias. Tú vienes de una parte de una línea de la familia. Yo soy descendiente Ruiz, pero yo no soy descendiente ni de Pedro, ni de Honorato, ni de Santiago, ni de Alberto, ni de Gonzalo, ni de Jorge. Esos son los hermanos de mi papá, sino yo soy descendiente de Guillermo. Y por la línea de Guillermo es donde estamos la mayoría de los cristianos en la familia. Todos mis hermanos son cristianos, todos mis cuñados son cristianos, todos mis sobrinos son cristianos, toda mi familia es cristiana. Solamente tengo algunos otros simpatizantes y algunos otros creyentes en otras familias. Aquí sucede lo mismo, hay una familia pía a través de la cual viene la promesa que Dios le dio a la humanidad a través de Génesis 3:15. En Génesis 12 del 1 al 3 no lo vamos a leer, pero lo vamos a recordar, no es que lo tengan que memorizar, pero dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré al que te bendijere, y al que te maldijere maldeciré, y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Eso dice Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3. Luego lo pueden leer y confirmar en sus casas. Entonces dice, vamos a subrayar, dice, en esta promesa hay varios elementos que es necesario que meditemos. Subrayen su Biblia con color verde las siguientes promesas. Si tienes un color verde, hazlo. Si tienes una Biblia, hazlo. Si no, lo haces en tu casa. Pero dice, haré de ti una nación grande. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Hacer de él una descendencia grande, una nación grande. ¿Y qué le dijo? Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos parte de esas naciones. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham a través de esta porción de Génesis. ¿Listo? 3:25. Según la última promesa que subrayamos, ¿esta bendición nos alcanzaría a nosotros? ¿Por qué? Bueno, bien. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Sí. ¿Y cómo nos toca ese pacto? ¿Cómo nos toca ese pacto? Por Cristo, porque la escritura dice en el libro de Gálatas que a través de Jesucristo nosotros recibimos la promesa que Dios le dio a Abraham. Somos descendientes de Abraham por medio de Cristo, a través de la fe. Ahora, somos descendientes de Abraham de alguna manera si formáramos parte del pueblo de Israel, pero si no somos israelitas, somos descendientes de Abraham a través de Cristo. Eso dice el libro de Gálatas. Así que gracias a Dios, si nacimos de nuevo, nos constituimos en herederos de Abraham y herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Eso significa que Génesis 3:15 se cumple en nosotros. Génesis 3:15 nos alcanza, nos bendice gracias a Cristo. ¿Estamos? Bien. De la simiente de Abraham saldría un Salvador que rescataría a todos los pueblos de sus pecados y de su, ¿qué dice? Separación de Dios. Sigamos adelante. ¿Qué hizo Noé inmediatamente después de que salió del arca? Estamos en el 26. Adoró. ¿Ese ya lo hemos visto o no? Sí.
Entonces, ¿yo por qué estoy aquí? Estoy más perdido que el hijo de Limber. Ok, entonces no me equivoqué. Sí, dice, y de su separación de Dios. Pero a Abraham se le presentaba un problema con esta promesa, ya que Sara, su esposa, era estéril y por lo tanto incapacitada para darle hijos. Jehová vuelve a prometerle descendencia a Abraham. Eso está en 3:16. El Señor le dice a Abraham que le daría descendencia. Durante años Abraham esperó, pero nada sucedió. Bueno, veamos el 3:27, ¿cierto? Que ahí no lo... El punto 3:27 de la página 27. Página 27. Esto está más lento. Jehová vuelve a prometerle descendencia a Abraham. ¿Cuánta? ¿Cuánta es la pregunta? ¿Cuánta descendencia le promete Dios a Abraham? No. Mucha, como el polvo de la tierra. Muy grande, como la arena del mar, y aquí le dice como el polvo de la tierra. ¿Listo? Entonces puedes escribir ahí tanta como el polvo de la tierra. ¿Se alcanzan a leer ahí? Tanta como el polvo de la tierra. Espérame a ver, les subo hasta allí. Tanta como el polvo de la tierra. Durante años Abraham esperó, pero nada sucedió. Sara permaneció estéril. Entonces Dios volvió a aparecer a Abraham. En Génesis 15:16 le dice, del 1 al 6, dice que Dios era para Abraham su escudo. ¿Me regalan 5 minutos para leerlo? Génesis, estamos que ya nos tenemos que ir. Yo quiero ser lo más juicioso en no demorarlos, pero esto es importante. O si quieren, yo les completamos los espacios y ustedes se comprometen a leerlo. Díganme algo. ¿Lo uno o lo otro? ¿Llenamos los espacios? Listo. ¿Qué era Dios para Abraham? Su escudo. ¿Cómo sería el galardón de Abraham? Es decir, la recompensa sería sobremanera grande, muy grande, grandísima. C. Abraham pensaba que un siervo le heredaría. ¿Qué le dice Dios acerca de esto? Que no sería así, sino que un hijo suyo sería su heredero. Abraham, estamos en el escenario en que su mujer es estéril, Dios le ha hecho la promesa, él dice, pero entonces me va a heredar un siervo, y dice, no, tu hijo, tu verdadero, tu genuino, tu hijo te heredará. ¿Cuánta sería la bendición de la descendencia? Tanto como las estrellas. El punto es, ¿qué fue lo que fue contado por justicia a Abraham? La fe. ¿Estamos? Vamos a ir terminando. Se los voy a subir un poquitico para que les quede más fácil. Entonces, su escudo. ¿Qué era Dios para Abraham? Su escudo. B, ¿cómo sería el galardón para Abraham? Sobremanera grande. C, Abraham pensaba que un siervo le heredaría. ¿Qué le dice Dios acerca de esto? Que no sería así, sino que un hijo suyo sería su heredero. D, ¿cuánto sería la descendencia de Abraham? Tanto como las estrellas. Y ¿qué fue lo que le fue contado por justicia a Abraham? La fe. ¿Estamos? La fe. La fe. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso dice Génesis 15:6. Esto es uno de los versículos más significativos de la Biblia. Al ver la fe de Abraham, Dios le aceptó como si fuera un hombre justo. Es la primera indicación clara de la doctrina de la justificación por fe. La frase creyó a Jehová significa literalmente en hebreo se apoyó en Jehová. ¿Qué significa creer en Jehová? Apoyarse en Jehová. Era más que aceptar intelectualmente la promesa. Entonces aquí surgen dos cosas, una fe que es una fe intelectual y hay otra fe que es otra fe, otro tipo de fe que es la fe incondicional. Hay dos tipos de fe, la intelectual solamente en la mente y una que es incondicional, que es confiar en Dios, que es apoyarse en Dios, que es confiar únicamente en Cristo para nuestra salvación. Rápidamente, esta es la última página, vamos a contestar falso verdadero. Vamos a contestar falso verdadero. Abraham creyó a Dios porque le prometió que le parecía fácil de cumplir, porque lo que le prometió le parecía falso. Abraham creyó a Dios porque sabía que Sara le daría a su sierva para que de ella naciera el hijo prometido. ¿Verdadero? ¿Quién dice verdadero? Vuelvo a leerla.
Abraham creyó a Dios porque sabía que Sara le daría a su sierva para que de ella naciera el hijo prometido. ¿Por qué dices que es verdadero? ¿Quién dijo verdadero? ¿Ya entiendes por qué no? Sí. Abraham creyó a Dios porque Dios así lo decía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Abraham creyó a Dios porque Dios habló. D. Abraham creyó a Dios porque no tenía nada que perder. A veces, ¿cómo? ¿Por qué verdadero? ¿Saben qué? A veces le creemos a Dios porque por si acaso, pues no pierdo nada. Pues si Dios cumple, pues bueno, y si no cumple, pues no tenía nada, pues igual sigo sin tener nada. No, eso no es fe. Eso es por si acaso. ¿Cierto? Entonces es falso. Abraham creyó a Dios porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verdadero, verdadero. ¿Qué debes hacer con las promesas de Dios? Aceptarlas, recibirlas, perfecto. ¿Qué más? Creerlas y confiar. Depositar nuestra confianza en que si Dios lo dijo, lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay dos clases de fe, ya lo había mencionado. La intelectual, que es por si acaso, pues creamos a ver que si pasa, pues bien, y si no, nos sobamos. Igual quedamos en las mismas. No, la fe intelectual no nos lleva a nada, pero hay una fe que es incondicional, que es la del corazón. ¿Cuál fe es la que agrada a Dios? La fe incondicional. ¿Cuál es el versículo que nos corresponde? Uno que ya sabes de memoria o algunos. No, ese ya lo tenemos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Bueno, terminemos aquí. Hay dos clases de fe. La intelectual es solamente una confianza en la mente, pero no hay un abandono en Dios, por decirlo así, un apoyo 100% en Dios. Y la incondicional, que es de todo corazón, cuando yo confío plenamente, pase lo que pase. Esa fue la de Abraham y esa es la fe que agrada a Dios. El texto para memorizar hoy, el versículo para memorizar hoy es Hebreos 11:6. Les agradezco por el tiempo extra que me han regalado. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Dice así? Me equivoqué, ¿cierto? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es verdadero, que Dios existe, que Dios sí cumple y que Él trae recompensa. Galardonador es que Él da recompensa a los que le buscan. Amén. ¿Estamos? Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Espero que ya les hayan entregado. Señora, la intelectual es solamente con la mente, pero realmente no con el corazón. Espero que les hayan entregado su material con la nueva. ¿Les gustó el diseño de su cartilla, de su carpeta? ¿Lo tienen? ¿Alguien que me lo muestre? Bien. ¿Lo tenemos ya todos así? Quien no, por favor, acérquese a la pastora Albita para que ella se lo suministre. Pastor, no se me vayan, porfa, un segundito. Pastor Albita, quiero recordarte, por favor, que cuando ya terminamos la clase, de las primeras clases, vamos a hacer un pacto de membresía. ¿Tú me acuerdas? Para que podamos cada uno en una reunión, si venimos antes o nos regalan un tiempo después, llenar esa información para tener el pacto de membresía. Gracias, Connie. ¿Es tuyo? No. El mes de abril está empezando, por favor, para que sigamos haciendo los abonos. ¿Quién me prestó este material? Florcita, señor. La fe intelectual es la que viene del corazón es la incondicional. Tú crees en Dios pase lo que pase, porque confías en que Él lo hará. Les bendigo en el nombre de Jesús. Si conocen personas del centro de crecimiento que hace algún ratico no ven, motívenlas, díganles que es importante, que es rico, que pesar que no los hemos visto, que es rico que se puedan reunir también con nosotros. Gloria a Dios. Bendiciones. Listo, Paulis, podemos apagar, gracias.